Buenos días a todas y todos. Hoy defiende su tesina Jimena Montenegro y Karina González como último acto como estudiantes de la carrera de Kinesiología y Fisiatría de la UNAG. El título de la tesina es Propuesta de Plan de Intervención en Prevención y Control de Infecciones Asociadas al Abordaje Kinésico en la UTI. La directora fue la licenciada Andrea Paola y los jurados fueron la doctora Beatriz Carveleira y el licenciado Diego Suárez. Adelante, chicas, es su momento. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, queremos darle las gracias por estar acá presente. Junto a mi compañera González Karina, vamos a presentar el tema de propuesta de plan de intervención en prevención y control de infecciones asociadas al abordaje kinésico en la unidad de terapia intensiva. Nuestra directora de tesina es la licenciada Andrea Paola. Como objetivo general de este trabajo tenemos realizar una propuesta de plan de medidas de prevención y control de infecciones durante la intervención kinésica del paciente crítico en la unidad de terapia intensiva. Para llegar a este objetivo general nos planteamos los siguientes objetivos específicos. Conocer sobre las infecciones nosocomiales que se generan por la atención en salud, analizar las medidas generales de prevención y control de infecciones que se implementan en la UTI, describir las intervenciones kinésicas que se realizan en el paciente crítico a la UTI y relacionarlas con las infecciones cruzadas, y desarrollar medidas de prevención y control de infecciones para kinesiólogos, kinesiólogas de la UTI. Para introducirnos en el tema, vamos a decir que las infecciones asociadas al cuidado de la salud representan un problema sanitario que va a afectar fundamentalmente a los pacientes hospitalizados y que además de aumentar el tiempo de estancia de estos pacientes, va a aumentar la mortalidad y los costos que genera para el sistema sanitario y para la comunidad en general. El paciente crítico está más vulnerable a contraer estas infecciones. Se estima que entre el 9 y el 20% de estos pacientes va a contraer al menos una infección en la estancia en la unidad de terapia intensiva. La gran complejidad de estos pacientes va a requerir de numerosos cuidados y procedimientos, lo que van a implicar la transmisión cruzada. Por este motivo es que se va a requerir de diversas intervenciones diversas intervenciones que prevengan o mitiguen estas infecciones a través del conjunto de normas y medidas para proteger al personal de salud y a los riesgos a la disminución de riesgos de infecciones. Bien, esta propuesta pretende contribuir a que se genere conocimiento acerca de la práctica preventiva durante la práctica kinésica, de este modo que se pueda implementar el uso de medidas, el uso de paquetes de medidas, la educación continua y la retroalimentación para la adherencia de estas prácticas propuestas relacionadas a las estrategias de prevención y control de infecciones. De este modo, es que a través de este conocimiento, que no solo va a favorecer la práctica clínica, sino que va a brindar herramientas para una mejor calidad de vida en el paciente y para proteger al personal de salud, a los pacientes y a los riesgos a los que se encuentra expuesto en el desempeño de sus funciones. Bien, hola a todos. Bueno, vamos a explicar un poquito en qué consiste el mecanismo de transmisión para entender cómo llegamos a las infecciones asociadas a la atención en salud, que son aquellas que se dan en instituciones sanitarias y que pueden afectar tanto al paciente como al personal de salud durante su atención. Para que se produzca la transmisión de una infección, un microorganismo infeccioso debe ingresar e infectar a un huésped susceptible. Como podemos ver en la imagen de abajo, los pacientes infectados son el principal reservorio de los microorganismos patógenos. Estos microorganismos van a salir por una puerta de salida, que puede ser la vía aérea superior, las soluciones de continuidad de la piel o las distintas secreciones del paciente, y se van a transmitir por distintas vías, como puede ser la vía aérea, a través del contacto directo o indirecto, o a través de la transmisión por gota. Van a ingresar por una puerta de entrada, que puede ser la vía aérea superior del paciente, las soluciones de continuidad de la piel o el sistema genitourinario. Y van a infectar a un huésped susceptible. Este huésped puede ser otro paciente, el personal de salud o los visitantes al hospital. Esto es lo que se conoce como cadena de transmisión.
Bien, las infecciones nosocomiales van a ser aquellas contraídas por el personal de salud o visitantes al hospital o a otro establecimiento que va a ocurrir 48 horas después de la internación del paciente o después del alta hospitalaria, así como también las infecciones ocupacionales por el personal de salud. Las infecciones más frecuentes que podemos encontrar en la unidad de terapia intensiva van a ser las asociadas a dispositivos. Que tenemos la bacteremia relacionada a catéter, la neumonía asociada a la ventilación mecánica y la infección del tracto urinario. Esta misma representa la primera en frecuencia de todas las infecciones, representando un 32% de ellas. Luego tenemos la neumonía asociada a la ventilación mecánica, que ocurre 48-72 horas luego de intubaciones endotraqueales, y siendo la segunda en frecuencia, representando un 30% de ellas. Luego tenemos la bacteremia relacionada a catéter, representando un 11,31%, y por último la bacteremia nosocomial, que estas representan una pequeña proporción, aproximadamente de un 5%. Bien, los microorganismos más frecuentes que vamos a tener son los gram negativos en un 59,3%, gram positivos en un 29%, hongos en un 10,9% y otros microorganismos en un 2%. Dentro de lo que es los gram negativos y gram positivos encontramos una gran familia de bacterias y transmisión de varios virus. Las bacterias son las de mayor virulencia y pueden causar infecciones tanto esporádicas como endémicas. Se pueden transmitir a través de varias formas, que pueden ser la flora permanente o transitoria del paciente, que son bacterias que van a causar infección por transmisión a sitios por fuera del hábitat natural. Luego tenemos la flora de otro paciente o miembro del personal, en donde las bacterias se van a transmitir de un paciente a otro. Esto puede ser a través del contacto directo entre pacientes, que pueden ser a través de las manos, gotitas de saliva u otros humores corporales. Tenemos a través del aire, que puede ser gotitas o polvos contaminados de un paciente. Luego por medio del personal contaminado durante la atención, y también puede ser por medio de objetos contaminados por el paciente. Luego tenemos otras infecciones que pueden ser las infecciones de la piel y de los tejidos blandos, como por ejemplo lesiones abiertas, que tenemos las úlceras comunes o por decúbito y quemaduras, que lo que pueden resultar es fomentar la colonización bacteriana, produciendo así una infección sistémica. Según la Organización Mundial de la Salud, en los países altos, 7 de cada 100 pacientes van a contraer al menos una infección en su estancia hospitalaria. Esto cifra que asciende de 15 cada 100 pacientes en países de ingresos bajos o medianos. Sin embargo, estas infecciones se pueden prevenir gracias a la implementación de protocolos de prevención y control entre un 55 y un 70%. Desde el año 2004 funciona un programa llamado Programa VIDA, llamado Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina. Es un programa del Ministerio de Salud de la Nación que tiene como propósito contribuir a la disminución de la mortalidad por infecciones y a la mejora de calidad de atención en los países, en los hospitales del país. Este programa tiene su fundamentación sobre 6 ejes que van a ser la vigilancia, normatización, investigación, docencia, asesoramiento y educación para la salud. Con respecto a lo que es a los objetivos de este programa, tenemos que investigar acerca de las infecciones asistenciales en el establecimiento, proponer, elaborar propuestas de normatización de control y capacitar al personal de salud a través para tareas de investigación. Con respecto a la admisión de estos pacientes al programa, va a requerir de diferentes criterios específicos.
El programa anualmente reporta vigilancia epidemiológica. Nosotros elegimos una de ellas, la de la unidad de cuidados intensivos en adultos. Como vemos en la imagen, en el primer gráfico tenemos el porcentaje de mortalidad de la unidad, representando un 24,43%. El segundo gráfico tenemos el porcentaje de fallecidos que cursaron con una infección en algún momento de su hospitalización, con un 35,58%, y luego tenemos el tercer gráfico que representa el porcentaje de fallecidos con una infección asociada al cuidado de la salud. Bien, el paciente crítico es aquel cuya condición patológica se ve afectada en uno o más sistemas y va a poner en riesgo actual o potencial su vida, haciendo necesaria la aplicación de técnicas de monitorización, vigilancia, manejo y soporte vital avanzado. Esta susceptibilidad va a favorecer la convergencia de varios factores predisponentes, como pueden ser el riesgo del mismo paciente, que puede ser la inmunosupresión congénita o secundaria a fármacos, como pueden ser corticoides, tratamiento, etc. Luego tenemos la alteración de la inmunidad patológica que motivó el ingreso a la UTI, el uso de dispositivos invasivos en estos pacientes, como pueden ser intubación endotraqueal, vía central o sonda vesical, que al romper la barrera de defensa va a favorecer la entrada de microorganismos. Y luego tenemos la complejidad de estos pacientes, que va a requerir de numerosos cuidados y procedimientos que van a dar lugar o favorecer a la transmisión cruzada. Bien, en cuanto a lo que son las medidas generales para la prevención y el control de infecciones nosocomiales, como dijimos antes, el paciente infectado es el principal reservorio para los microorganismos patógenos. Estos se van a transmitir por dos mecanismos: la autoinfección, que es la que se da en un mismo paciente de una parte de su cuerpo a otra, y la transmisión cruzada, que es la que se da entre dos pacientes diferentes a través de las manos del personal de salud o los distintos elementos de uso sanitario. Estas infecciones que se generan en el área de terapia intensiva van a generar microorganismos multiresistentes, por lo que para poder combatirlos nos vamos a valer de la utilización de varias medidas generales de prevención y control de infecciones. Dentro de las medidas generales vamos a tener la administración de antibióticos, la vigilancia activa, la utilización de medidas de precaución estándar, la utilización de medidas de precaución específica en caso de que el paciente lo requiera, así como también la educación y la capacitación constante al personal de salud. Actualmente, entre el 20 y el 40% de las infecciones nosocomiales se atribuyen a la transmisión cruzada. Bien, para llevar adelante estas medidas preventivas nos valemos de distintas estrategias que tienen como fin prevenir o disminuir el riesgo de contraer o propagar microorganismos infecciosos. Estas medidas, dentro de estas medidas vamos a tener las medidas de precaución estándar, que son aquellas que tienen como fin reducir el riesgo de transmitir microorganismos de fuentes infecciosas, reconocidas o no, y que deben aplicarse al 100% de los pacientes. Dentro de estas medidas de precaución estándar vamos a tener la realización de higiene de manos, la utilización de equipos de protección personal, el descarte de elementos cortopunzantes y la desinfección ambiental. Por otro lado, tenemos las medidas de precaución específicas, que son aquellas que se aplican a pacientes infectados o sospechados de estar colonizados con microorganismos altamente transmisibles o epidemiológicamente importantes. Dentro de estas medidas de precaución específica vamos a tener la transmisión por contacto, la transmisión por gota y la transmisión por vía aérea. Bien, como dijimos antes, las medidas de precaución estándar son aquellas que se aplican a todos los pacientes, independientemente del motivo que generó su ingreso a la UCI, dentro de las cuales tenemos la utilización de equipos de protección personal, que son un conjunto de diversos elementos que pueden utilizarse de forma sola o combinada y que tienen como objetivo generar una barrera entre el paciente, el personal de salud, los distintos elementos de uso médico y el ambiente. Dentro de estos elementos del equipo de protección personal vamos a tener algunos que son de utilización estándar, como son la utilización del camisolín, los guantes y el barbijo quirúrgico.
Y a su vez, estos mismos pueden estar diseñados de distintos materiales y con distintos diseños. A su vez, a esto se le pueden agregar elementos adicionales en caso de que el paciente, la tarea a realizar o el ambiente lo requiera. Dentro de los elementos adicionales podemos encontrar la utilización de pecheras o delantares, protecciones oculares, utilización de equipos de protección personal, es el respetar tanto la secuencia de colocación como la secuencia de retiro, ya que están diseñadas a disminuir el riesgo de propagar microorganismos. En cuanto a lo que es la secuencia de colocación, como podemos ver en la imagen, o antes. En cuanto a lo que es el retiro, se recomienda retirar primero el camisolín dentro de la habitación. Como vemos en la imagen de la derecha, se toma el camisolín por la parte delantera, se lleva lo más lejos del cuerpo posible y se lo va enrollando de adentro hacia afuera, tratando de no tener contacto con la parte más externa, que suele ser la más contaminada, y se retira junto con los guantes. Se desechan dentro de la habitación, se realiza higiene de manos y por fuera de la habitación se continúa con el retiro. Por fuera de la habitación se retira cofia en el caso de que la tengan, retiro de gafas o protección ocular y retiro del barbijo siempre de atrás hacia adelante. Se realiza lo que es la higiene de manos y se termina con lo que es la secuencia de retiro. Se aconseja que estos elementos sean fabricados y controlados bajo las normas ISO-IRAN, que son el Instituto Argentino de Normalización y Certificación y la Organización Internacional de Normalización. Bien. Dentro de lo que son las medidas de precaución estándar, también tenemos lo que es la higiene de manos, que es la medida de precaución estándar más importante, ya que tanto en las manos del paciente como en las manos del personal de salud vamos a encontrar dos tipos de flora microbiana, la flora residente y la flora transitoria. La flora residente es aquella constituida por microorganismos que se asientan en el estrato más superficial de la piel cuando entran en contacto con cavidades normalmente estériles o con las distintas secreciones del paciente o las soluciones de continuidad de la piel. La flora transitoria es aquella que se genera cuando las manos entran en contacto con superficies inanimadas que estén contaminadas. Estas son de fácil remoción, ya que no permanecen mucho tiempo en la mano y son de fácil remoción gracias a lo que es la higiene de manos. Contamos con tres tipos de lavado de manos: el lavado de manos social, que es el que se realiza en la comunidad, el lavado de mano quirúrgico y el lavado de mano antiséptico, que es ámbito sanitario. En la imagen del medio podemos ver la diferencia entre lo que es higiene de manos y lavado de manos. La higiene de manos es la que se realiza con una solución alcohólica, mientras que el lavado de manos es el que se realiza con agua y una solución jabonosa de amplio espectro microbiano, que están diseñadas para su uso frecuente, no son irritantes y son de rápida acción. La técnica es la misma, cambia en la solución que se utiliza para realizarlos, así como también en el tiempo. La higiene de manos debería durar entre 20 a 30 segundos, mientras que el lavado de manos debería durar entre 40 a 60. Tan importante como realizar una buena técnica es saber en qué momento realizarlos, ya que hay momentos en los que estamos más expuestos a la transmisión de microorganismos. La Organización Mundial de la Salud destaca 5 momentos para realizar la higiene de manos dentro del ámbito sanitario, dentro de los cuales encontramos, como podemos ver en la imagen, antes del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después de la posible exposición a fluidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el ambiente del paciente. Como dijimos antes, también tenemos las medidas de precaución específicas, que son aquellas destinadas a pacientes infectados o sospechados de estar colonizados con microorganismos altamente transmisibles o epidemiológicamente importantes, dentro de los cuales tenemos la transmisión por vía aérea, que es aquella que se da en pacientes sospechados o infectados con microorganismos que se transmiten a través de gotículas menores a 5 micras. Un ejemplo de esto es sarampión o varicela. Después tenemos la transmisión por gota, que es aquella que se da en pacientes infectados o sospechados de estar infectados con microorganismos que se transmiten por gotículas mayores a 5 micras. Estos microorganismos se pueden transmitir cuando el paciente habla, tose, estornuda o cuando se le realiza algún procedimiento. Un ejemplo de esto son pacientes con, por ejemplo, neumonías o faringitis. Por último, tenemos la transmisión por contacto, que es la que se da en pacientes sospechados o infectados de estar infectados o sospechados de estar colonizados con microorganismos altamente resistentes y que se transmiten por el contacto, directo o indirecto.
El contacto directo es el que se puede dar a través de las manos del personal de salud cuando se realiza una función, como por ejemplo la movilización, y el contacto indirecto es el que se genera al compartir distintos elementos, ya sea la utilización de guantes o un estetoscopio, entre un paciente infectado y un paciente que no lo está. En cuanto a lo que es el abordaje kinésico en la unidad de terapia intensiva, decimos que el kinesiólogo intensivista debe ser un experto tanto en las tareas de rehabilitación respiratoria como en la rehabilitación motora, basándose en protocolos y guías de práctica clínica que estén sustentados con la mejor evidencia científica disponible. Bien, con respecto a las funciones que va a realizar el kinesiólogo en la unidad de terapia intensiva, tenemos las evaluaciones funcionales en la unidad, la administración de gases medicinales, el cuidado de la vía aérea y asistencia a procedimientos invasivos relacionados con la vía aérea, la fisioterapia respiratoria, la rehabilitación temprana, la implementación de ventilación mecánica invasiva no invasiva, el monitoreo de la ventilación mecánica y la desvinculación de la ventilación mecánica. Bien, si bien es importante las de precaución específicas en todas las funciones que realiza el kinesiólogo en la unidad de terapia intensiva, nosotros decidimos describir 3 de estas funciones, ya que son consideradas medidas preventivas en sí mismas. Por un lado, lo que es la higiene bucal y la aspiración de secreciones, donde el kinesiólogo está más en contacto con las secreciones del paciente y ayudan a prevenir lo que son las infecciones respiratorias. Por otro lado, lo que es la movilización temprana, que ayuda a disminuir el riesgo de generar infecciones respiratorias e infecciones de los tejidos blandos, producto de las úlceras por decúbito. Bien, con respecto a la técnica de aspiración por tubo endotraqueal o traqueostomía, decimos que esta puede ser de circuito cerrado o circuito abierto y va a depender de la disponibilidad de recursos en los establecimientos para su realización. Antes de comenzar la técnica debemos comunicarle al paciente lo que se le va a realizar, explicarle el procedimiento y requerir de su colaboración en caso de ser posible. Se debe organizar el material a utilizar y controlar el equipo de aspiración. Se debe controlar la presión del balón del hemotaponamiento, luego calcular el diámetro del catéter. Se aconseja hiperoxigenar al paciente con 5 ventilaciones de FiO2 al 100%, ubicar al paciente en una posición de cúbito supino semisentado, usar guante estéril con la mano que va a manipular el catéter y uno limpio descartable con la otra mano. Se debe retirar el catéter de su envoltura sin tocarlo. Se debe desconectar la fuente de aporte de oxígeno al paciente, esta no debe ser mayor a 10 segundos. Luego se va a introducir el catéter sin aplicar presión negativa durante su introducción. Luego retirar el catéter de forma lenta y sin girarlo, aplicando presión con el pulgar en el control de aspiración. Luego vamos a monitorizar la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Después se debe repetir el procedimiento hasta que la vía aérea se encuentre limpia, lavar la conexión de aspiración con agua estéril y luego determinar si es necesario de una nueva aspiración en el paciente ya sea con guantes y catéter estériles y lavar las manos luego del procedimiento. Luego vamos a tener lo que es la higiene bucal, que como bien dijimos forma parte de los cuidados de la vía aérea en las funciones que realiza el kinesiólogo. Para el procedimiento vamos a informarle al paciente antes de lo que se le va a realizar, lavarse las manos y colocarse los guantes estériles. Se debe aspirar la boca del paciente para eliminar secreciones antes de los cuidados orales. Se va a comenzar mojando la cavidad bucal con la ayuda de una jeringa de 50 mililitros. Se va con la cabecera elevada del paciente a unos 30 grados, se va a utilizar cepillo dental o cepillo pediátrico y se debe limpiar paladar y lengua.
Luego, cepillar los dientes usando un enjuague bucal antiséptico, como puede ser clorexidina al 0,12%. En caso de no contar con este antiséptico, se puede utilizar colutorio de desodorante o simplemente agua. Se debe limpiar boca, encías y dientes. Luego, enjuagar la boca del paciente con agua estéril, cambiar la fijación y puntos y apoyos del tubo endotraqueal periódicamente, descartar los guantes y lavarse las manos después del procedimiento. Ya sea cada procedimiento técnica se va a adaptar a la disponibilidad de los recursos en el establecimiento. Bien, en cuanto a lo que es la movilización temprana en el paciente crítico, vamos a encontrar que los pacientes ingresados en la unidad de terapia intensiva son propensos a generar un desacondicionamiento físico general, así como también una disminución de la fuerza, una disminución de la masa muscular, una disminución de las capacidades pulmonares y una disminución de la motilidad intestinal. Por lo que la movilización temprana va a favorecer a disminuir el riesgo de generar debilidad adquirida en la UCI, así como también disminuir el riesgo de generar infecciones respiratorias, neumonía asociada a la ventilación mecánica y el riesgo de generar trombosis venosa profunda y úlceras por decúbito. En cuanto a lo que es el protocolo para la movilización temprana en los pacientes ingresados en la UCI, vamos a tener que se recomienda realizar movilización temprana dentro de las 48 a 72 horas de la admisión en la terapia, siempre y cuando la condición del paciente lo permita, por lo que se realizan evaluaciones neurológicas y musculares a los pacientes. En cuanto a lo que es el protocolo, se recomienda en un primer nivel realizar movilización pasiva y cambios de posición en el caso de que el paciente no esté consciente o no tenga la fuerza para realizar la movilidad activa. En un segundo nivel se empieza a trabajar con lo que es la movilidad activa cuando el paciente la consigue y se trabaja lo que es la valoración de la fuerza. En un tercer nivel, cuando el paciente consigue una fuerza muscular mayor a un grado 3 en las extremidades superiores, y se pasa a un nivel 4 cuando el paciente consigue una fuerza muscular mayor a un grado 3 en miembros inferiores. En esta última etapa se empieza a trabajar lo que es la marcha y la deambulación. Bien, en cuanto a lo que es la propuesta a desarrollar, esta propuesta pretende contribuir a disminuir las consecuencias que se producen por las altas tasas de incidencia y de prevalencia de infecciones asociadas a la atención en salud y la falta de conocimiento acerca de las medidas preventivas. Si bien el kinesiólogo intensivista no puede modificar las determinantes económicas o ambientales que favorecen las infecciones asociadas a la atención en salud, pero sí a través de distintas medidas puede disminuir el riesgo de transmisión de microorganismos. El objetivo general de esta propuesta es lograr la adherencia de los kinesiólogos a las medidas de prevención y control de infecciones, y para poder lograrlo se plantean los siguientes objetivos específicos, dentro de los cuales tenemos informar a los profesionales sobre las medidas a implementar, realizar conferencias de prevención y control de infecciones, realizar talleres teórico-prácticos, educar y capacitar a los profesionales sobre las medidas de prevención, generar observaciones y retroalimentación del desempeño, implementar recordatorios en el lugar de trabajo, así como también planteamos la sugerencia de incorporar un módulo acerca del control y la prevención de infecciones en las carreras de grado, de ser posible, ante las prácticas preprofesionales. Dentro de los actores involucrados necesarios para llevar adelante esta propuesta, vamos a encontrar enfermeros infectólogos, licenciados en kinesiología y fisiatría, y las autoridades de las instituciones que aprueben esta propuesta. Como así también nosotros incorporamos a los estudiantes de la licenciatura en kinesiología y fisiatría, que a través de la educación y la formación dentro de la carrera de grado pueden llegar a un desarrollo profesional mucho más efectivo. Bien, con respecto a la metodología, realizamos una revisión bibliográfica consultando en bases de datos como PubMed, Cielo y la Biblioteca Virtual en Salud. Utilizamos los siguientes artículos, términos libres, como pueden ser, son fisioterapia, infecciones, prevención, estado crítico, unidad de terapia intensiva, paquetes de medidas y protocolo. En el periodo de 2015 al año corriente, y nosotros encontramos 12 artículos, de la cual analizamos 4 de ellos. Bien, el primer artículo que decimos analizar es una revisión sistémica del año 2021 acerca del conocimiento sobre la prevención y control de infecciones de los trabajadores de salud y los distintos factores que pueden influir en su cumplimiento. El objetivo de este trabajo de investigación
fue discutir el conjunto de literatura disponible sobre el conocimiento de los trabajadores sanitarios, sobre la prevención y el control de infecciones, y resaltar los factores potenciales que podían influir en el cumplimiento de las medidas preventivas. Para poder realizarlo, se realizó una búsqueda bibliográfica de enero del 2006 hasta enero del 2021 en distintas bases de datos como PubMed, Library o Nature, dentro de las cuales se seleccionaron 3.417 artículos y se analizaron 30 de ellos. Al finalizar este trabajo de investigación, se llegó a la conclusión que el nivel de conocimiento de los trabajadores acerca de las medidas de prevención y control de infecciones era bueno y o adecuado, así como también el conocimiento acerca de medidas de prevención para patologías específicas como el COVID-19 o el ébola. Sin embargo, se encontró un déficit de conocimiento de los trabajadores acerca de los tipos de transmisión de infecciones y la forma de realizar el desecho de elementos cortopunzantes. Bien, el siguiente artículo acerca de conocimientos sobre infecciones nosocomiales, precauciones estándar y fuente de información para estudiantes universitarios de fisioterapia en LANCA. Es un estudio observacional de este año. Este artículo tiene como objetivo evaluar el conocimiento acerca de las infecciones nosocomiales, las precauciones estándar y higiene de manos. Para el método de este artículo se llevó a cabo una encuesta observacional de 294 estudiantes universitarios de fisioterapia, en donde se utilizó un cuestionario estandarizado acerca del control de infecciones, que comprendía en 3 dominios: conocimiento sobre las infecciones nosocomiales, las precauciones estándar y la higiene de manos. El resultado de este artículo arrojó que los participantes alcanzaron un nivel medio de 67,1 más menos 16,8, 84,4 más menos 14,7 y 66,4 más menos 15,4 de infecciones nosocomiales, precauciones estándar y higiene de manos. Del total de la muestra, 225 de ellos alcanzaron un nivel adecuado de conocimientos y 83 de los estudiantes mencionaron como fuente más importante de conocimiento la enseñanza formal en la facultad y de fuentes informales. En el gráfico vamos a ver el porcentaje de fuentes informales en estos estudiantes. Tenemos la enseñanza formal en la facultad en un 28,3%, tenemos el aprendizaje de la práctica en sala en un 13,4%, luego tenemos de fuentes informales 28,3% y enseñanza formal en el barrio de 10,9% y como por último autoaprendizaje 13,4%. Luego el siguiente artículo acerca de cumplimiento de la higiene de manos en unidades de cuidados intensivos, también es un estudio observacional del 2009. Tiene como objetivo este artículo el cumplimiento de higiene de manos y la prevención de infecciones mediante la implementación de intervenciones de la campaña alemana de manos limpias en un hospital universitario, para evaluar la diferencia de los grupos del personal, los tipos de UCI y las partes de los 5 momentos de la higiene de manos. Esto se realizó para evaluar la tasa de cumplimiento de los diferentes profesionales de la salud a través de un estudio observacional directo y de retroalimentación, en donde se evaluó en 2 unidades de cuidados intensivos entre el 2013 y el 2017. Los resultados que arrojó este artículo fueron el cumplimiento de la higiene de manos aumentaron de un 75,1% al 86,6% durante el periodo de estudio. Bien, el último estudio es un estudio observacional del año 2017 acerca de la evaluación del cumplimiento de higiene de manos entre los trabajadores de salud de 6 unidades de cuidados intensivos. Este estudio tuvo como objetivo evaluar los procedimientos y protocolos disponibles en las instituciones de las unidades de cuidados intensivos, así como también la adherencia a los protocolos de prevención y control de infecciones, la técnica y la adherencia a la higiene de manos. Para realizarlo, se realizó un estudio observacional de octubre del 2012 hasta junio del 2013 en 6 unidades de cuidados intensivos del centro y el norte de Italia, de las cuales estas participaron voluntariamente.
Se crearon 2 listas de verificación. En la primera se analizó los procedimientos y protocolos disponibles en las instituciones para los trabajadores, y en la segunda, de forma observacional directa, se analizó la adherencia y la técnica de los trabajadores a las medidas de precaución para la prevención y el control de infecciones y sobre la higiene de manos. Los resultados que arrojó es que estas unidades de cuidados intensivos tenían 73 de 142 protocolos disponibles al momento de realizar el estudio, de los cuales 59 de 79 eran acerca de medidas de prevención general, 12 de 15 eran acerca de la higiene de manos y 24 de 48 eran acerca de medidas de precaución estándar o medidas de precaución específicas. Sin embargo, como conclusión, este estudio arrojó que los niveles de adherencia de los profesionales a las medidas de prevención fueron muy bajos, y incluso aún así teniendo los protocolos disponibles a su alcance. Bien. Bien. Para concluir, vamos a decir que si bien son pocos los estudios realizados acerca de la prevención y control de infecciones en el abordaje kinésico, se ha demostrado que en los últimos años hay una mayor incumbencia del rol de kinesiólogo en la unidad de terapia intensiva. A través de lo expuesto acerca de la participación del kinesiólogo en las diferentes intervenciones que realiza la unidad de terapia intensiva, abordando al paciente crítico, basándonos en las altas tasas de infecciones, se destaca la importancia de implementar medidas de prevención y control de infecciones destinadas al accionar kinésico, con el objetivo de la adherencia de estas medidas propuestas. También reducir el porcentaje de infecciones asociadas al cuidado de la atención, mejorar la calidad de vida del paciente, así como también reducir los gastos hospitalarios, la carga de trabajo en los profesionales de la salud, y también mejorar la seguridad del paciente y la de los profesionales de salud del establecimiento. Estos son nuestros agradecimientos de nosotras. Muchas gracias a todos por su atención. Muy bien, excelente, chicas. Vamos a dar pie ahora al jurado, si quiere hacer alguna pregunta. Beatriz. No, por ahí yo les quería preguntar, pero como inquietud, ¿no? Si ustedes Perdón, piensan Diego, que... fíjate que tenés prendido los 2 equipos, entonces te está acoplando. Sacar el micrófono y el audio a uno de los dos. Le saqué al celular, se lo saqué. Pero te Pero cambia que el audio del celular, entonces te acopla. Bajar el volumen si no al audio del celular y... ¿Ahí se escucha? Perfecto. Sí. No, quería saber si ustedes no piensan que también es muy importante, ya que se metieron en este tema, que me parece que también es muy interesante, la intercurrencia de muchos kinesiólogos que, como uno ve cuando ve a un anestesista que sale de quirófano y se va al kiosco con el equipo a comprar cualquier cosa y después vuelve al quirófano, ¿no? Nosotros también a veces pasa que el kinesiólogo anda por la sala, anda por el consultorio externo con el mismo ambo y después vuelve a la terapia a atender, ¿no? ¿Qué nos pasa también con esta cuestión de deambular por todo el hospital y interviniendo? Si ustedes han visto algo de esto, ¿no? Que nos pasa que a veces tendríamos que quedarnos en un servicio y no andar por todos lados. Si lo han visto. No, les preguntaba. La realidad es que sí, la realidad es que sí, o sea, no queremos que suene como una crítica. No, pero es algo que Un de poco a poco tenemos que ir cambiando. Claro, la realidad es que un poco fue nuestras experiencias, nuestras rotaciones el año pasado, lo que nos motivó a hacer sobre este tema la tesina. Y cuando lo planteamos, la realidad es que algunos nos decían, puede llegar a sonar ofensivo hacia los kinesiólogos, pero la realidad es que las tasas de infecciones están y es una realidad, o sea, no es que es una crítica que salió de nosotros. Y por otro lado teníamos opiniones que decían, qué buen tema, la verdad que es algo que es necesario, o sea, lo que es la implementación de medidas de prevención y control para kinesiólogos, porque si bien a nivel general están, o sea, porque las medidas de precaución estándar y específicas ya están a nivel general, pero no están aplicadas a lo que es el rol kinésico en cada una de las funciones. Sí, aprovecho yo para también decir algo, Diego, que me das pie. Hay mucho que tiene que ver también con la cantidad de profesionales que hay en un lugar, ¿no? Que tiene que cubrir muchas áreas,
y también con la disponibilidad o no de medidas de prevención como camisolines, guantes, barbijos, etc. El Hospital del Cruce es un oasis, sabemos, en la provincia de Buenos Aires, y contamos con eso. O sea, dentro de todo tenemos kinesiólogos que se quedan en pediatría, kinesiólogos que se quedan en adultos, así todas veces hay algún movimiento entre áreas, pero hay mucho énfasis en lo que es el lavado de manos. Beatriz no me va a dejar mentir, Paola tampoco, el uso de medidas de aislamiento y protección como camisolines, y hay disponibilidad. Entonces, pensemos que también en algunos lugares a veces no tienen ni sonda de aspiración y reutilizan la misma sonda. Entonces, yo creo que No, mucho yo no lo es decía porque cuestión de la a mí me ha conciencia de pasado, uno y un poco también sí, también para darle fuerza a los colegas, porque a mí me ha pasado que la dirección me ha pedido que un kinesiólogo que hace terapia intensiva de adultos vaya a ver un pediátrico o un neonato. Y cuando vos decís, si vos estás contaminado, si vos hace años que haces y llevás gérmenes de adultos, no lo podés mandar a pediatría o que vaya a ver un... En eso nosotros también tenemos que transmitirles a ellos que el día de mañana tenemos que también a veces ser docentes de los mismos directores que te dicen, che, pero no podrás cubrir un rato la guardia de pediatría o ir a Neo a ver un... No, no se puede, no se puede. por suerte creo que ya hay bibliografía y hay estudios que nos avalan, ¿no? En eso, así que. Sí, sí. Va, perdón, era... Yo les Beatriz, quería hacer una pregunta para que piensen, ¿no? Por supuesto que las infecciones asociadas a los cuidados de la salud son muy importantes, las felicito por tomar este tema, es algo que nos compromete como profesionales a todos, no solo a los kinesiólogos, pero su rol es fundamental y sobre todo en las terapias intensivas, porque más allá de que conozcamos la técnica de lavarnos las manos y que tengamos protocolos, hay una parte que depende de nuestra responsabilidad y de nuestro compromiso. Y eso se ve en los estudios que se hicieron. Hace poco se midió en nuestro hospital si los profesionales se lavaban las manos y contando los 5 pasos, o sea, si cumplían con las técnicas, y se vio en un alto porcentaje que no. Entonces, esto hace que controlar ponga en foco el tema y vuelva a decir, bueno, a reajustar en esos cuidados. Porque hay una parte de nosotros, que somos seres humanos, que depende de nuestro comportamiento y ahí se complejiza todo, ¿no? Pero siempre tenemos que tener una alta responsabilidad profesional. Pero yo les hago una pregunta para pensar, ¿no? ¿Qué piensan ustedes dos, tanto Karina como Jimena, que pueden pensar lo mismo, distinto, sobre comprometer a la familia en este tipo de cuidados, en la terapia intensiva? Sí, también, de hecho, lo que decía Diego es importante con respecto a los profesionales también, esto de no ser una crítica, sino que es una realidad, de esto de usar el AMBO y de hecho hasta por ahí, hasta hay profesionales que por ahí viajan con el AMBO puesto y demás. Entonces, es importante también lo de la familia. De hecho, lo vimos en los artículos, pero nosotras no los agregamos, sino que nos hicimos más foco en el profesional, en la prevención en el profesional y también, bueno, para proteger la seguridad del paciente también. Pero de hecho sí es importante, de hecho puede ser, de hecho puede hacer como talleres o capacitación como para enseñarle a la familia también los cuidados que debe tener y lo importante que es la higiene de manos, tanto sea, no tanto lo que es en el ámbito hospitalario, sino también en lo social y en los cuidados, con todo, hasta también en un recién nacido, los cuidados que hay que tener, el lavado de manos y demás. Buenísimo. bueno, muy bien. Muy bien. Yo creo que, bueno, eso es una de las cosas, ¿no? Que también se educa a la familia cuando ingresa a la terapia. Lo primero que tienen es una bacha para lavarse las manos, ¿sí? Después, cuántas personas entran, cumplir el horario, que no haya muchas personas. Bueno, en pediatría a veces es un caso especial, pero bueno, nada, todavía nosotros no tenemos una terapia abierta. Hay otros lugares que la familia está presente todo el tiempo, entonces hay que educar mucho en ese aspecto. Y sobre todo muchos familiares que portan gérmenes que son por los cuales el niño está internado, ¿no? Así que bueno, damos pie entonces al jurado que se conecte entre sí, apaguen micrófonos y cámara para después volver con la devolución final.
Y mientras tanto nos quedamos aquí como en el pasillo de la universidad. Y tengo que decir que salió impecable, chicas, me gustó mucho la presentación, muy bien preparada y muy dinámica. No se las notó nerviosas, aunque ahora veo a Karina que se está relajando un poquito. Ya sos casi una licenciada, así que, bueno, vamos a dar pie a Paola si quiere decirles algunas palabras.